Ustedes se preguntarán, ¿qué hace aquí esta piedra y este martillo? Hoy quiero hablarles del fruto del cocotero que tenemos en Paraguay. Aquí le llamamos mbocayá. Este es el fruto del cocotero paraguayo. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia del cocotero o del coco, de la palma, que se ve en Brasil, en las playas de Brasil o tal vez en el Caribe? Este es nuestro cocotero, nuestro coco. Ese coco cae al madurar y todavía cuando conserva su cascarita verde, cuando éramos niños, nosotros retirábamos esa cáscara y nos encontrábamos con esta pulpa amarilla deliciosa, dulce. Íbamos comiendo como caramelo, pero era ley que tuviésemos que hacerlo delante de nuestros padres, porque podíamos atragantarnos con esta semilla. Entonces era el quebranto de los padres que de repente nosotros a hurtadillas quisiésemos comer esta pulpa deliciosa del coco. A medida que pasan los días, se va secando esa cascarilla verde y va dejando una pulpa, un carozo así, oscurito, seco, completamente seco. Y he ahí el uso de la piedra y del martillo. Colocábamos cuando éramos niños en un pequeño hueco que tenía una piedra que buscábamos afanosamente para el efecto y le dábamos el martillazo. Entonces obteníamos esto, fíjense, esto es el carozo y esta es la pulpa. La almendra, estoy diciendo mal, esta es la almendra. Y esta almendra pisada es deliciosa, aparte de tener muchos elementos nutritivos muy importantes. Yo recuerdo que antiguamente nuestras abuelas, nuestras madres, prácticamente era ley consumir en las mañanas con leche caliente. Esta almendra pisada en el mortero y cebada con leche caliente. Entonces ese era el desayuno por los alimentos, por los nutrientes que contenía esta almendra. Yo les voy a mostrar posteriormente el coco ya procesado y de qué manera también se puede consumir. Estoy segura que los paraguayos que están en el exterior estarán volviendo a su infancia y acordándose de todo esto que les estoy contando. La almendra procesada queda así. Generalmente se hace en mortero, sobre todo en el interior del país. Quiero mostrarles cómo se puede consumir esta almendra pisada, el coco pisado. Nosotros consumimos en Paraguay mate dulce, pero de coco y cebado con leche caliente endulzada y saborizada con cascarita de naranja quemada, o un poco de canela o tal vez anís, y si te gusta así mismo, mejor. Coaja ejina la ñandeca al jeje. Para los compatriotas que están lejos del país y que no tienen posibilidad de tener nuestro coco, la ñan en Bocayá, y para los extranjeros que quieren experimentar esta forma de consumir, también pueden usar el coco industrializado, cebado con leche caliente endulzada y saborizada de acuerdo al gusto de cada uno. Otra utilidad del coco es este jabón que es considerado medicinal.